Muy buen día, jueves. Vamos a continuar con lo que es antibiótico. Este tema sí lo voy a preguntar bastante. Bueno, todo se pregunta bastante, pero hay temas que son más importantes como es que otros. Como por ejemplo, lo que son los anticoagulantes, eso es importante saberlo, pero si no son especialistas nunca lo van a necesitar. En cambio, los sí lo van a necesitar. Antibióticos, si es parte pilar importante de la medicina recetar. Al igual que los AINES, los analgésicos antiinflamatorios, tienen sus consecuencias importantes cuando nosotros recetamos estos tipos de antibióticos. Sí, le doy la puerta, por favor. La voy a abrir atrás. Sí, le doy la puerta. Bueno, entonces, habíamos, no sé si quedamos pegados en la clasificación de los antibióticos. ¿Lo vimos esto? ¿No lo vimos? No me acuerdo. ¿Lo vimos? La trayectoria quedamos hablando. Yo me estaba durmiendo ya. Perdón. Era el lunes, ¿no? Estaba el turno ese día, porque fue en la mañana, en la tarde, en la noche. Y no se lo ve, por lo menos aquí ver lo que apuntan, ya uno se despierte. En cambio ahí no saben si están jugando Fortnite, están viendo TikTok. Bueno, entonces, dentro de la clasificación de los antibióticos, vamos a clasificarlo. Son varios tipos de clasificaciones que se hacen para entenderlo de una forma más didáctica. En primer lugar, vamos a clasificarlo según el espectro de acción. También se lo va a clasificar según el espectro antimicrobiano y también vamos a clasificarlo según el mecanismo de acción, porque son bastante antibióticos que van a conocer dentro de la terminología. Pero yo le voy a decir cuáles son los que usamos nosotros, cuáles son los que tal vez alguna vez van a utilizar, cuáles son los que son necesarios conocerlos. Obviamente, no todos los medicamentos nosotros cuando salimos de médico vamos a recetar. La verdad es que todo el montón de ahí, unos 15 más o menos recetamos, siendo médico general. Ya si somos especialistas, ya no recetamos ese 15, recetamos unos 30, 40 más. Porque obviamente no es lo mismo un médico que atiende en consulta que un médico que atiende en hospital. Y ahí son generalmente pacientes que el tratamiento no ha sido efectivo o es una bacteria más resistente o una enfermedad más resistente, entonces ya se da antibióticos de mayor cobertura, si lo vemos así, de la bacteria. Entonces, desde el punto de vista del espectro de acción, es una forma útil y práctica de entender contra qué tipo de bacterias actúan y qué tipo de tratamiento elegir, que es más adecuado para dependiendo del caso clínico. Hay varias formas, vamos a ir viéndolas, que unas son, como hemos visto, de acuerdo al lugar. Generalmente cuando tenemos en vía respiratoria superiores son uno, en tórax es otro, en abdomen es otro y en general son otros. Entonces nosotros vamos a clasificarlo
también de acuerdo a la cobertura. Nunca dejando a un lado las guías, lo que esto no nos enseña en los libros. Nosotros nos basamos en guías. Si detectamos una faríngea amigalítica, antibiótico, que dice la guía. No es que me voy a ir por el de otro que no está en la guía. Porque la medicina actual es robotizada, no es tan de criterio. No es que hace un criterio y lo que aprendí, no. Es según lo que la guía dice y si no lo que el cultivo dice. Y según, tal vez me puedo bajar del libro. Según el libro, teníamos que empezar con, no se olviden que todo lo que nosotros vamos a hacer como médicos nos lo pueden revisar alguien. Y ahí está el problema, que ese alguien puede saber más. Puede ser docente de farmacología. Ese alguien. No sucede siempre, ¿no? La verdad es que los que le van a revisar no son docentes. O sea, los que le van a revisar son, a ver, uno es ginecólogo, la otra no ejerció, pero es forense y auditora, y el otro sí es médico y le entiende un poco. Pero de todos modos, no por eso nosotros nos vamos a estar. Bueno, de acuerdo a su espectro de acción, nosotros vamos a clasificar los antibióticos teniendo en cuenta el número de familias y los tipos de gérmenes sensibles. Vamos a iniciar empezando viendo lo que son de espectro reducido o de espectro específico estrecho, como le llamamos. Luego ya vamos viendo de amplio espectro o de espectro intermedio, luego de amplio espectro y luego algunas bacterias atípicas o específicas. También vamos a clasificar de acuerdo al mecanismo de acción y la clasificación de acuerdo a la zona no está, pero vamos a ir aprendiéndola conforme vamos pasando la diapositiva, porque también se clasifica de acuerdo a la zona. No es porque me tocó una poliomielitis y yo voy a... No, siempre yo tengo que ver la guía. Vamos a ver muchas láminas de guía. Bueno, entonces, de acuerdo al espectro reducido, aquí son antibióticos que van a actuar sobre un grupo limitado de bacterias. Generalmente son las bacterias, son los antibióticos que iniciamos nosotros dentro de la terapia. Se prefiere utilizar siempre estos antibióticos porque generalmente son lo que se llama agente causal desconocido. Por ejemplo, detectamos una faringoamidalitis estreptocócica, empezamos con la penicilina, ya vamos a ver las guías, que son antibióticos de espectro reducido, la penicilina, la estatínica, la eritromicina, y bueno, la vancomicina entra hasta por ahí, no también, porque también entra en algunos tipos de bacterias resistentes que vamos a utilizar. Principalmente la penicilina y la eritromicina entran en este grupo. Hay menos riesgo de que produzca resistencia. Ya se hace resistencia, ya nos vamos a la vancomicina. Ahora, cuando nosotros utilizamos, fíjense que para la gente colocar un inyectable, porque la penicilina, la mayoría viene el inyectable, para ellos el inyectable es lo top, lo máximo, lo mejor. Uno le dice, le voy a dar una citromicina que es de mayor espectro, no, inyéctalo, dice, por una penicilina. Y bueno, uno ya que le entiende un poco la farmacología, nos hemos criado con esa mentalidad de que el inyectable es lo mejor. ¿Es lo mejor el inyectable? No. ¿Cuándo utilizamos el inyectable? Cuando no se puede dar por vía oral. Cuando no se puede dar por vía oral. A veces en este caso de la penicilina vamos a ver de que hay dos opciones. Yo le digo a veces, a mí me duele la nalga del niño, porque grita, llora, se trauma. No es nomás recetar. Obviamente que yo no sé ni es mi hijo, ni me lo, no importa, pero yo no sé algo, yo siento hasta el ingeniero me provoca un poco. Pero, ¿cuál es la opción? Penicilina una pinchada o meterle 5 o 7 días de antibiótico vía oral. ¿Cuál será que es el mejor? Para el niño inyectada. Porque todos los días a veces no querer. Personalmente yo, si fuera, yo preferiría tomar 5 o 7 días. Pero yo.
Pero que el niño es dependiente, digamos, del padre, y si el padre se Si es olvida, niño, prefiero que tome 5 a 7 días. Yo, porque usted es responsable, ¿no? claro, yo soy responsable. Le doy porque la verdad es que el dolor que le ocasiona y el trauma solamente lo entienden los que están escuchando las enfermeras. Yo le digo a la enfermera cuando estoy en mensajería, se lo niños más allá que en el fondo, porque empiezan a gritar. A mí me produce un poco de, no me gusta. Pero de todos modos, ya ese es el criterio que tal vez tenemos, porque la guía vamos a ver que me permite iniciar con uno o con el otro. Pero siempre nosotros empezamos con un espectro reducido, siempre. Cuando es más niño, obviamente si es un niñito que recién está en sus primeras infecciones de amigdalitis, no iniciamos con antibiótico oral. Ya si es un adúltero o un niño más grande, ya podemos empezar. Bueno, tenemos luego los espectros intermedios, los que continuamos por vía oral generalmente, y también tenemos algunos por vía inyectable. En este caso, estos van a actuar sobre bacterias gram positivo y gram negativo. Bueno, ¿se acuerdan cuando veían microbiología? ¿A qué se debe el gram positivo y el gram negativo? A la coloración del gram. Así que también lo clasificamos, los antibióticos, ¿dónde actúan? De acuerdo a la coloración, son gram positivo o gram negativo. Vamos a ver a lo largo de todos los antibióticos de que algunos vamos a decir gram positivo o gram negativo. Un poco vamos a hablar después también un poco de los gram y sus leves diferencias. Por eso es importante primero ver microbiología para entender estos antibióticos. Entonces, estos de espectro intermedio ya tienen una cobertura de bacterias gram positivas, que generalmente están más para arriba, y gram negativas, algunas menores. O sea, ya está abriéndose un poco más la cobertura. Y obviamente son más útiles cuando no se conoce el patógeno exacto, pero se sospecha que es uno más. Tal vez ya le coloqué el inyectable, no le hizo, puedo avanzar con una amoxicilina, con una ampicilina. Con una ampicilina ya no se usa mucho, pero más que todo la amoxicilina y algunas cefalosporinas de primera generación que también tienen por vía oral, ya tienen un poder un poquito más de cobertura. Luego ya hablamos de los antibióticos de amplio espectro o más amplio, que estos ya van a cubrir bacterias gram positivas y gram negativas, y algunas no típicas, llamadas atípicas o anaerobias, que también. ¿Cuál es lo malo? Nunca nosotros con estos antibióticos debemos generalmente iniciar. Aquí, por ejemplo, en este grupo tenemos estas que son no de uso generalmente de medicina de nivel 1, ceftriaxona, que ya viene en inyectable, cefepime, que bueno, se puede dar, pero fíjense la cobertura, gram positivo, negativo, meningitis, infecciones severas, estamos ya viendo avanzado. Tenemos los meropenem, imipenem, dentro del grupo de los carbapenem, que estos ya son para bacterias más resistentes, generalmente se coloca el paciente internado con cultivo previo. Me acuerdo una vez hay un médico, siempre hay así esos médicos que se creen doctor House, y estábamos en un centro de salud de primer nivel y él pasa el turno, donde me dice, doctor, que coloqué meropenem al paciente. Meropenem porque ya no estaba a su padre. Y con meropenem y con ningún penem ni nada, lastimosamente se puso igual. En esa época no eran los antibióticos. Obviamente él, siendo su padre, era responsable, no había donde hospitalizarlo, así que le metió él. Igual en esa época los antibióticos no hacían nada, ¿verdad? Al que le tocaba, no había la época del COVID. Bueno, entonces estos antibióticos, hay riesgo de que si yo inicio, hago un mal tratamiento, puede haber resistencia. Y si hay resistencia, no tengo mucha opción. Ese es el riesgo. Por ejemplo, ya hay bastante resistencia a la ciprofloxacino, que en su momento era una fluoroquinolona muy buena. Actualmente infecciones urinarias, aunque la guía menciona que tenemos que iniciar como primera terapia, yo ya no lo utilizo porque
se ha demostrado tener bastante resistencia. Y no es una opción de primera línea, a no ser que sea alguien que está iniciando una cistitis, una infección urinaria simple, le podemos iniciar. Pero por la resistencia ya no es una opción. Tenemos igual el grupo clorapenicol como ejemplo. Y luego tenemos los llamados antibióticos que no entran como de amplio espectro ni de intermedio, pero específicamente entran para cierto tipo de bacterias específicas, llamadas bacterias atípicas o específicas. ¿Cómo nosotros vamos a detectar generalmente con cultivos o haciendo un laboratorio, por ejemplo, un examen de orina, donde va a salir que el paciente tiene clamidia, o un cultivo donde va a salir una pseudomonas aeruginosa? O sea, ya sabemos nosotros que es el antibiótico de la bacteria, o ya sabemos que se infectó generalmente la pseudomonas, o también la llamada las bacterias resistentes MRSA, nucleólogo resistente a estafilococo. Esta ya nosotros no esperamos el cultivo, donde ya empezamos, le metemos con el antibiótico a esta bacteria. Si a mí me sale que es una clamidia, yo me voy directamente a un grupo de estos macrólidos, o me voy generalmente a un anaerobio, un metronidazol, cuando hay una tricomoniasis, o si es pseudomonas aeruginosa, ya yo no voy a dar una penicilina, yo me voy directo ya a un meropenem generalmente. La cipro, si sale el cultivo de que es cipro, pero el cultivo tarda 3 días, no es el problema. Originalmente cuando haya estas bacterias que son resistentes o fuertes, ya nosotros nos vamos directo al antibiótico, no la pensamos, no esperamos. A veces ya se hacen combinaciones también. De acuerdo también a la clasificación según su espectro antimicrobiano, aquí nosotros vamos a clasificar de acuerdo a cómo actúa el antibiótico. Puede ser de dos maneras, siendo bactericida o siendo bacteriostática. Bactericida es un mecanismo en el cual mata al microorganismo haciendo más fácil su eliminación, provoca la muerte. Y aquí deriva una de las grandes diferencias, que cuando nosotros colocamos antibióticos, cuando le damos a un paciente que tiene un virus, un resfrío común, el resfrío común no vamos a hacer nada. Por eso es la importancia de saber y entender la diferencia de cuando es bacteria y es un virus. A veces nos guía la clínica, pero a veces nos guían los signos, pero nosotros nos basamos principalmente en las guías que tenemos, como las normas de atención clínica, otro tipo de guías, que aquí obviamente no te la van a mencionar, aquí te lo van a dar de un aspecto, pero nosotros ya tenemos que saber que un paciente, cuando le abrimos la boca, vimos el gastrointestinal, ¿o no vimos? ¿Se acuerdan que vimos cuando abrimos la boca las amígdalas con placa y las amígdalas sin placa? Yo todo el tiempo, cuando me llega un paciente al otro día porque persiste la fiebre, le colocan generalmente penicilina y lo mandan con acetromicina. Lo inyectan y lo mandan con antibióticos. Y me viene al otro día porque sigue la fiebre. Obviamente va a seguir la fiebre un resfrío común. Antibióticos no le hace absolutamente nada. Es un gasto al sistema, a la administración, es un daño que se lo está dañando al paciente. Obviamente uno se tiene que callar y quedar diciendo no que este pobre un área de niño. Y el daño, porque puede crear ya resistencia cuando verdaderamente le venga un problema de bacteria. Y es común eso, muy común. Generalmente son los de la privada, no son los de la pública. No, la verdad es que son todos. Todos, porque he visto también algunos. Lo que pasa es que uno es como si el mismo paciente o los mismos colegas lo hacen a uno. Porque después vuelve el paciente y le dice, solamente nada paracetamol, doctor. El otro médico me recetó inyectable, dice.
solamente quedamos con paracetamol. Y le dan con Premodel, con vitamina, astromicina, zinc, el montón de medicamentos. Por eso es que a veces nos hacen que uno ya mejor para estar evitando problemas, sigamos con antibióticos. Pero no es lo correcto. Una cosa es, y ahí mejor se lo educa al paciente, se le dice que es un virus no le hace nada a la bacteria, por eso que usted sigue mal. Así que es esperar, el virus tiene sus 5 a 7 días, que va a tener la enfermedad y el niño no va a actuar, así usted le coloque el antibiótico de última generación, va a seguir con el resfrío. Yo siempre le digo eso, prefiero, a veces me da ganas de poner un play, mi computadora, grabarlo y ya que mi computadora le explique con mi ojo. Es un virus mientras uno está pensando. Porque es unos 5 minutos explicados, ¿no? Porque es siempre el mismo problema. Y el resfrío, ¿qué contado de resfrío hay? Ya sea por resfrío, por gripe, por COVID también llega, o influenza, pero es muy común. Bueno, entonces, esa es la diferencia de una bacteria que destruye, mata la bacteria cuando es bactericida. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con un mecanismo de interrumpiendo la formación de su membrana en la pared o la síntesis y alterando también adentro en su membrana la permeabilidad. Son generalmente de forma que luego la vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Y luego tenemos los mecanismos bacteriostáticos. Estas van a detener el crecimiento de los microorganismos y permiten que los glóbulos blancos actúen más rápido, bloquean el desarrollo de la multiplicación de la bacteria, no las matan, o sea que la pone más lenta, más débil y viene la bacteria y se va al glóbulo blanco. Eso es lo que hace. Son dos tipos de mecanismos según el espectro antimicrobiano que actúan las bacterias. Generalmente pues, las mejores son las de arriba, las que vienen y las cortan de una vez, pero no importa cómo sea, el asunto es que la bacteria la eliminemos o evitemos que se desarrolle o evitemos que los glóbulos blancos actúen más rápido. Como por ejemplo en este caso tenemos la tetracyclina y el ejemplo más común de arriba son las penicilinas. ¿Qué van a hacer esta bacteriostática? Van a suprimir la síntesis de las proteínas, que ya vamos a ver 30, 50 más abajo cuando empecemos a ver el grupo, o también inhiben la síntesis de otros productos metabólicos, ya vamos a ver. Bueno, y también tenemos, de acuerdo a la clasificación del mecanismo de acción ya directo, porque los antibióticos actúan de varios mecanismos. Vamos a ver el grupo de las que actúan sobre la síntesis de la pared, o la formación, sobre la formación de la síntesis de la proteica bacteriana, de ácido nucleico, de la membrana, alterándola, o también inhibiendo el metabolismo bacteriano. Pero para entender un poco cómo es este mecanismo, aquí se puede ver un poco cuando hablamos de la diferencia de las bacterias gram positivas y de las bacterias gram negativas. Para entender un poco este mecanismo, nosotros vamos un poco a volver a repasar cuando veíamos microbiología sobre las partes de una bacteria. Tenemos aquí que va a tener siempre una pared. ¿Será que un virus tiene una pared? Sí. Bien. Pero generalmente no es como una bacteria. Generalmente estas paredes tienen capas externas, son más robustas, tienen un revestimiento que se llama péptido glicano, que ahí es donde va a actuar, vamos a verlo dependiendo del grupo, que protege a la célula y la mantiene en su forma, evitando que estalle el péptido glicano, lo vamos a ver. Tiene por dentro ya una membrana plasmática que tiene dos capas generalmente, dos capas por dentro y por fuera, que va a regular. Tiene un citoplasma en la cual ya contiene el material genético y los ribosomas, todo esto aquí adentro. Generalmente el ADN
ARN, que es donde van a actuar las bacterias bacteriostáticas. Entonces, por lo general, esos son, aquí podemos ver nuevamente igual, una bacteria tiene una membrana, pared, la membrana, tiene los citoplasmas, los ribosomas, los flagelos que se ven acá, por ejemplo, los flagelos. Entonces, vamos a ir viendo de acuerdo a dónde van a actuar las bacterias. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando hacemos la adquisición de Gram, cuando son Gram positivas y cuando son Gram negativas. Por lo general, las Gram positivas tienen una pared más gruesa, como se ve acá, que la Gram negativa. Eso vamos a verlo cuando sigamos viendo lo que son los antibióticos que actúan en la pared, porque ahí es cuando lo vamos a volver a ver. Pero para que vamos entendiendo más o menos cómo actúan, porque al final de cuentas, de cómo actúan, de todo este grupo de mecanismos, nosotros vamos a entender después de que nos basamos en la guía y nos basamos en lo que dice el cultivo. Ya no nos vamos a basar en la pared ni nada de eso. Esto es para farmacología y para que entiendan de cómo actúan. Porque después uno se olvida con el paso del tiempo todos estos mecanismos. Bueno, entonces habíamos hablado del primer grupo de acuerdo al mecanismo de acción de las que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Estas generalmente, como habíamos visto, son las que se llaman, actúan de una acción bactericida, destruyendo la bacteria y destruyendo la pared del péptido-glicano. Luego la vamos a clasificar de acuerdo al grupo: los beta-lactámicos, los carbapenéicos, los glicopéptidos, de acuerdo al grupo de antibióticos. Ahora estamos viendo todavía cómo actúan de acuerdo al mecanismo de acción, similar a lo que vimos de aspectos reducidos. En este caso, las que actúan a nivel de la pared generalmente son llamadas bactericidas, porque las matan, las destruyen la bacteria, evitando que su pared pueda formarse completamente, pared del péptido-glicano. Generalmente estos antibióticos actúan en los gram positivos, como la penicilina, el mayor de los ejemplos, los carbapenem, meropenem. Luego tenemos las que actúan en la síntesis proteica bacteriana. Estas generalmente actúan haciendo un efecto bacteriostático, excepto los aminoglucósidos. Pero estas bloquean los ribosomas, o haciendo que se formen los ribosomas bacterianos 50, la unidad de 50S y la 30S. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el grupo de los inhibidores de la síntesis de ácido nucleico. Estas alteran por dentro ya su ADN y su ARN bacteriano, generalmente por un mecanismo similar a lo que llamamos bacteriostático igual, que lo que van a evitar, bloquean que se multipliquen o se repliquen. Aquí en este grupo tenemos la ciprofloxacina muy utilizada, el metronidazol es un medicamento muy utilizado. Yo les voy a dar la orden de importancia de los medicamentos que normalmente se utiliza todos los médicos, luego lo que van a utilizar en segundo nivel, tercer nivel, de acuerdo a la importancia. Esto, ciprofloxacina, metronidazol, muy utilizado. La rifamicina generalmente ya no se utiliza mucho, excepto en ciertos casos. Tenemos la alteración de la membrana celular igual, de acuerdo a su mecanismo de acción. Esto van a neutralizar la membrana, haciendo una pérdida de su integridad. ¿Se acuerdan que hablábamos que en la pared le da una forma? Es como un concentrado de una bacteria por dentro. La pared la tiene apretada la bacteria. Si yo le doy estos tipos de mecanismos que alteran su membrana, va a perder esa integridad y son más fáciles de que los glóbulos blancos vayan y las maten. Pero no son varios tipos de antibióticos, generalmente son estos grupos
utilizado porque tienen bastante toxicidad. Y aquí viene el riesgo-beneficio. Prefiero a que se intoxique el paciente a que se me muera. Por eso es que no son muy utilizadas estos antibióticos como la perfolinicina y la streptomicina de este grupo. Generalmente en bacterias gram negativas multiresistentes, ¿no? Cuando ya no hay otra solución. También, por último, según su mecanismo de acción, los inhibidores del metabolismo bacteriano. En este caso, estos van a interferir en la síntesis del ácido fólico, que es un mecanismo diferente, no muy común. Generalmente lo tienen estos dos tipos de bacterias, de antibióticos. La sulfamida y el trimestoprim, generalmente que se conoce como sulfamethoxazol, uretrimestoprim más sulfamethoxazol, conocido como cotrimoxazol. También es muy utilizado este tipo de antibiótico en algunas infecciones urinarias y en algunas infecciones intestinales. No muy utilizado porque hay otras opciones, pero se lo utiliza el cotrimoxazol, por lo menos en infecciones intestinales. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto va a actuar sobre la formación del ácido fólico, que es una ruta importante para la formación de una bacteria. Bueno, antes de iniciar a ver lo que son los grupos de bacterias, los grupos de antibióticos que van a utilizarse, tenemos que entender algunos principios de uso racional. De hecho, hay un manual del uso racional de medicamentos, en la cual se basa en entender lo que estaba yo explicando al principio, del lugar donde vamos a utilizar el antibiótico, de los días. También hay antibióticos que se utilizan hasta por 14 días. Si la guía lo dice por 14 días, nosotros lo damos por 14 días. Y se le explica al paciente de la importancia de valorar siempre la posibilidad de un tratamiento con otro antibiótico, de ajustar a veces la duración. No le podemos dar antibiótico a 3 de la mañana, nosotros ajustamos la dosis adecuada para cada paciente. Si yo sé que se da cada 6 horas, no le coloco 9 de la noche, 3 de la mañana, le voy a colocar 12, 6, 12, 6, para que por lo menos duerma
6 horas. A veces se da por 10 días. En 10 días hay gente que duerme 10, 11 horas. ¿Verdad que hay alguien que duerme así? Sí. Y duerme 10 horas para que lo envidie. ¿Ya? 10 horas. O sea, cuando estés trabajando el médico va a morir por los 10 horas. Y que uno duerme 6 horas ya es un éxito total. Soy yo lo que más feliz cuando duermo 6 horas como veces. Sin de que me despierte. Y estando en mi casa, porque no es lo mismo en el mismo hospital. Ahí uno está con la oreja medio elevada y por si lo despierta en cualquier momento. Es un sueño no profundo, un sueño medio a media. Porque si uno está durmiendo el sueño REM profundo y te despiertan por un resfrío común a las 3 de la mañana, donde solamente te va a dar paracetamol, ya vienen tomando paracetamol, y no. Bueno, pero pueden ustedes estudiar otra especialidad donde no hacen turno. Por ejemplo, endocrinología, dermatología, son especialidades bonitas. Hay una tabla de felicidad, de especialidades, recién la vi, de escala de felicidad de los especialistas. Los pediatras, médicos y internistas son los más infelices. Por si acaso. Los que hacen turno, cualquier rama es más infeliz. O sea, obviamente tu felicidad cuando no dormís bien, cuando se va alterando a lo largo de los años. Ya ves esas especialidades donde, cremita, dermatología. Pero obviamente son más difíciles porque sale cada año para 1 o 2 dermatólogos. O sea que no es tan fácil entrar. Bueno, ya lo van a entender como trabajo. Entonces, para valorar el principio del uso racional, el uso racional no quiere decir que yo voy a disminuir la cantidad adecuada, sino que voy a dar de acuerdo a la situación de cada paciente. Voy a valorar. Entonces, esto del principio de valorar siempre el tratamiento secuencial se basa en que lo inyectable nunca es una primera opción. Caso grave, caso específico. Y eso sucede en todos los medicamentos. Así sea metamizol. Yo personalmente a mí no me gusta inyectar, pero en la parte pública no tengo metamizol en gotas ni comprimido. Y tenemos todavía en nuestra sociedad de que el inyectable es mejor, pero no. Yo he visto consecuencias penales, denuncias por inyectables varias veces, no una vez, varias veces. Así que tiene que ser una alternativa la solución parenteral, ya sea por vía inyectable, intramuscular o endovenosa. Si hay la posibilidad de privado, es una opción. Tenemos que sacar ese chip de que el inyectable es mejor. Y eso sucede también en antibióticos. Por lo tanto, la vía oral siempre va a ser la mejor opción, la más barata. Ya hemos visto todas las ventajas. Eso nos va a generar costos de reducción. No estamos dándole lo peor, no le estamos dando lo peor. Porque un metamizol que viene en vía oral o un antibiótico que viene en vía oral, a veces tenemos opciones de antibióticos como la ciprofloxacina. Yo a veces me llegan pacientes con diarrea, que originalmente el manual sí hemos visto que primero plan A, vía oral, y no se da antibiótico. Pero unos médicos, cuando yo veo, le inyectan todo, donde yo trabajo es todo suero, puro suero. Ya les dije ya, que no es una opción el suero, pero de todos modos igual lo van a hacer. A veces aprendemos nosotros cuando nos
salió. Dios es malo. Es malo. Bueno, pero la opción es que la ciprofloxacina vale algo de 40, 50 bolivianos en frasco. Y yo le pregunto, señor, ¿usted puede tomar por la boca? Le digo, sí puedo. Y le veo el frasco de ciprofloxacina ahí. Y digo, una tableta la da el seguro y nos hacen comprar afuera. Lo hacen gastar 40, 50 bolivianos. Ahí gratuito vale 2 bolivianos, vale una cipro por una diarrea en adulto, no soy adulto. Por eso es que tenemos que nosotros ver ese principio de valorar siempre el tratamiento cuando esté hospitalizado y en riesgo de complicaciones. Originalmente, en primer nivel no se debe inyectar, excepto la penicilina, es uno de los únicos medicamentos. Ya pasarse a una gentamicina, ceftriaxona o otro inyectable no es una opción de primer nivel. Ya lo vamos a ir viendo en las guías como lo van diciendo. Pero como nadie conoce la guía, por eso es que lo hace. Ajustar la dosis, la duración del tratamiento al mínimo necesario. Vamos a ver algunas guías que nos dicen antibiótico entre 5 a 7 días. Yo voy a ver si veo que es algo leve, es algo que ya le voy a dar, pero por 5 días. ¿Por qué? Porque mientras más medicamentos demos, más probabilidad de intoxicación en el paciente. Las guías son muy importantes. ¿Cuál es la guía que tenemos nosotros? No, eso no es una guía, eso es una clasificación. ¿Cuál es la guía principal que tenemos? ¿La de Vancouver? La de Vancouver. Guía de atención médica. ¿No ven ustedes mi curso? No, parece que les voy a tomar examen de la guía. Son las normas de atención clínica 1 y 2. Esa es nuestra principal guía y eso aplica para todos, sean privados, públicos, de seguridad social, sean médicos de Bolivia, no importa de dónde trabajen. Las normas es la principal guía de Bolivia. O sea que cuando yo voy a elegir un antibiótico, me fijo en la norma. Primero, está en cabeza, es faringoamidalitis, no veo la norma y me fijo el primero, ahí te va a mostrar primera, segunda, tercera opción, te vamos a mostrar otra vez. Por ejemplo acá, eso se llama la Lex Artis Medicae. Ya, para que vamos entendiendo, es la ley del arte médico que yo puedo utilizar cuando existe un mejor antibiótico. Por ejemplo, el faringoamidalitis, ustedes ven un poco acá arriba, dice antibiótico número 1, lo pueden ver, ¿no? Sí. Dice penicilina benzatínica inyectable, porque eso no viene en vía oral. Segunda opción de esquema, amoxicilina. Y eso es vía oral, comprimido o suspensión. Tercera opción, eritromicina, pero este se da en casos de alergia a penicilina, aquí mismo lo dice. Y cuarto lugar, la acitromicina. Yo les decía que hay médicos que le inyectan penicilina y le meten acitromicina por 5 días. Y aquí dicen, fíjense, este dice por 5 días, ¿no? Hay algunos antibióticos que dicen entre 5 a 10 días o entre 10 a 14 días. Esta es nuestra principal guía de nosotros. Porque el momento en que usted cometa un error, el paciente se muera, van a ir a revisar esto. Y van a ir a ver, doctor, usted recetó penicilina y acitromicina y le dio una alergia. ¿Por qué le recetó por una faringoamidalitis si solamente la guía había que recetar uno? ¿Cuál es su uso racional del medicamento? ¿Por qué lo hizo? Originalmente lo bueno es que por los abogados no saben, ustedes hicieron bien, digamos, pero nunca falta que de la otra parte sepa alguien un poco más, porque siempre va a haber alguien que sabe más. Ustedes ya están sabiendo hacer algo más, yo estoy enseñando a saber más. Y obviamente ustedes van a tener familiares, porque el principal conflicto sucede generalmente entre médicos, porque los médicos sabemos, el abogado no sabe nada, se la puede charlar, pero ya ustedes van y asesoran, ahí pegó los médicos. Por eso es que es importante, esto es lo más importante. Ahora, ¿qué dice ella? ¿Qué dice la FDA? Originalmente, cuando iniciamos al principio, nosotros nos basamos en la FDA. Todo es copiado de la
de medicina afuera. No hay nada que metemos en Bolivia. Pero si existe, digamos que se inventó una penicilina vía oral, que salió novedosa vía oral, pero no hay una penicilina besatínica vía oral, se excluye. Y hay un estudio que manifiesta que faringoamidalitis retrotóxica con una sola tableta vía oral es suficiente, la puede usar. Eso se llama Lex Artis Medicae, o la ley del arte médico universal. Si sale un nuevo estudio que demuestra que el antibiótico es mejor que lo que yo tengo, lo utilizo. Lo puedo utilizar tranquilamente. Pero obviamente yo tengo que saber, por eso es que cuando le hago exposiciones, le coloco estudios nuevos. Por eso es porque así ustedes aprenden y yo aprendo. También por ahí salió un antibiótico nuevo que yo no lo conozco. Y ustedes lo pueden utilizar. Mientras que no aparezca, esto es mi ley. Yo voy a iniciar con antibióticos de espectro reducido, penicilina, luego me voy a intermedio, luego me voy a amplio espectro. Yo he tenido pacientes con faringoamidalitis que hacen faringoamidalitis CAME. Tuve una vez un paciente y cuando veo penicilina, le inyectaban cada mes al pobre niño. Le digo, ¿le has dado otra vez citromicina? No, me dice, bueno, ya me voy con el último porque es un espectro más amplio. Me volvió a las 3 semanas me volvió. Pues yo le dije, vuélvame conmigo. Porque si vuelve con otro médico le van a hacer inyectando. Volvió conmigo, no, este paciente ya no es para mí. Lo mandé a un pediatra. Porque ya el pediatra tiene que hacer un cultivo para ver. Y había resistencia a todo este grupo. Por una simple faringoamidalitis retrotóxica, que es simple porque todo el tiempo llega. Y ahí, obviamente, mi nivel no se ve acá, dice 1 y 2. Se ve, puede ver un poco, ¿no? O sea que lo manejamos primero y segundo nivel. Aquí, por ejemplo, se ve 1, 2 y 3. Una infección local. Esto generalmente, infección local, es cuando hay una infección en piel, una mordedura de perro, se puede dar. O ya está infectando su herida, un chichi, un absceso, le decimos en términos médicos. Puede dar primero, segundo, tercer nivel. Nosotros ustedes van a estar diciendo nivel 1. Cuando hagan especialidad, nivel 2, subespecialidad, nivel 3. O sea que aquí estamos capacitados todavía, para que eso vamos entendiendo. Por eso es que es importante tratar este punto de basarse en la guía y reducir y evolución del paciente. Le dieron penicilina por 7 veces al pobre niño. Yo le di el más amplio espectro, volvió, entonces ya volvió, me acuerdo la paciente conmigo, le digo, ¿y qué le hicieron allá? Pues, en mi universidad me hicieron un cultivo, hicieron un raspado, pero me recetaron un antibiótico de más espectro. Le metieron la ceftriaxona y eso es inyectable, igual que la penicilina, pero es más fuerte. Eso generalmente se da en neumonía grave, infecciones urinarias graves, porque la bacteria no se la podía eliminar. ¿Por qué no hicieron un antibiograma? Originalmente, en esos casos no se hace el antibiograma, porque con una simple penicilina en una faringoamidalitis soluciona en un 99%. Estamos hablando de casos atípicos, casos raros, van a suceder. Y eso sucede generalmente cuando han sido medicados mal, porque vienen por un resfrío y le metieron penicilina y acitromicina. Se enviaron en la guía. Yo he visto un montón de veces, no una vez, varias veces he visto que lo hacen. Y ese paciente ya hace una resistencia cuando hace una verdadera faringoamidalitis. Ya no le va a hacer efecto. Puede ser en ese caso, no lo sé, porque su historial de ese niño era así, pinchazo y pinchazo todo el tiempo. Y me acuerdo que a mí me observaron. ¿Cómo lo va a matar a doctor por una faringoamidalitis? O sea, como diciendo, es como mandar por un resfrío común. Y obviamente justificar hay pacientes que han recibido más de 7 ocasiones por el mismo. Igual me dijeron, no me importó, yo total me curo mi espalda. Bueno, tenemos igual, de acuerdo al intervalo de dosificación
y duración según el tipo del antibiótico. Aquí nosotros vamos a ver tres aspectos. Vamos a ver la dependencia de concentración, la dependencia del tiempo y según la sensibilidad del patrón. También vamos a ver algunos antibióticos alcanzan concentraciones de acuerdo a los días. A veces algunos damos dosis más altas por intervalos más largos y eso hace de que el medicamento sea más efectivo, como el ejemplo de los aminoglucósidos. Pero ¿cuál es el problema? Que estos medicamentos tienen mayor efecto tóxico. No son una alternativa a no ser que sean por necesidad. También del tiempo, algunos necesitan o dependen de concentraciones mínimas y es importante dar y decir al paciente que usted tiene que tomarlo en su horario. No es como el medicamento para el dolor. Cuando yo le digo va a tomarlo cada 8 horas y le doy paracetamol, a las 6 horas le va a empezar a dar fiebre y le va a doler. A veces vuelve y sigo con fiebre, sigo con dolor, con resfrío, pero tiene que tomarlo no cada 8, cada 6 o cada 4 que hace efecto. En los antibióticos sucede lo mismo. Yo necesito una concentración mediana cada 6 o 8 horas o 12 dependiendo del antibiótico, porque si el paciente lo toma cada 14 va a bajar y la bacteria, ¿qué es lo que puede hacer? Puede crear resistencia, el efecto ya no va a ser beneficioso, el paciente va a volverse a darle los síntomas de fiebre y eso generalmente sucede en la bacteria no beta-lactámico, porque cuando hace resistencia ya necesitamos nosotros asociar a otro medicamento que es resistente, porque algunas bacterias producen una enzima, una defensa que se llama beta-lactamasa. Y si yo no le di la concentración adecuada, el paciente automáticamente va a necesitar otro antibiótico más experto. Y también nosotros vamos a dar de acuerdo a la sensibilidad del patógeno. Originalmente, aquí, cuando hablamos se hace un antibiograma y elegimos el antibiótico más efectivo y el de menor efecto. Eso se hace generalmente en infección urinaria. ¿Qué se hace en infección urinaria? Aunque infección urinaria nos dice antibiótico de elección, ciprofloxacin. Luego va bajando con trimoxazol o trimetoprim, sulfamethoxazol, así va bajando. Si yo veo que es una cistitis simple, algo sensible, un niño le doy inicio con amoxicilina también o ciprofloxacina y lo mando a hacer un cultivo con antibiograma. A veces el paciente la infección urinaria es cada rato. Le puedo dar yo una cipro, lo mandé a hacer antibiograma, ahí me va a mostrar en el cultivo que es sensible a ciprofloxacina. Si es sensible a ciprofloxacina, le sigo a la cipro, no le cambio. Pero por ahí me sale que es resistente y me manda a una segunda opción, a un intermedio, de efecto intermedio. Me voy a ese, pero nunca me voy al de mayor efecto. Nunca me voy, por ahí me va a marcar meropenem y mifenem. No. Si me marca uno de menor efecto, me voy a ese de menor efecto. ¿Para qué? Por si ese de menor efecto más adelante hace resistencia, ya tengo la opción de mayor efecto. Por eso es que esto es importante, el intervalo según la sensibilidad. Luego tenemos el ajuste de dosis según la farmacocinética individual de cada paciente. Generalmente estos pacientes que tienen un problema, ya sea renal, hepático o de cualquier órgano, no es de primer nivel. El paciente me viene ya con su insuficiencia renal, diabético, viejo, crónico, y me dice, tengo doctor, estoy con fiebre, este paciente ya no es para mí. Yo no voy a estar dándole cualquier antibiótico porque tengo que evaluar la función renal y en muchos casos también ajustar la función hepática cuando tiene un problema. O sea que no es nomás darle el medicamento, porque el medicamento de igual manera que la mayoría de los medicamentos se va a eliminar. Generalmente, ¿por dónde se eliminan los medicamentos? Riñón y hígado. Siempre necesitamos riñón y hígado para poder metabolizar, transformar y eliminar. Si yo tengo alterado esto, no es ya un paciente que hay que internarlo, ver filtrado glomerular y de acuerdo a eso
darle el antibiótico más adecuado. O sea, ya es un paciente atípico, digamos, un poco más raro, que no lo manejamos así nomás. Sucede también en algunos casos cuando hay utilización, ya el paciente empieza a hacer ototoxicidad, le duele o no escucha, o ya es un paciente con meningitis, o ya está afectando el hígado, el paciente ya siente un dolor, una molestia, o le hago un laboratorio de control y sale que está alterándose el hígado. Entonces estos también ya son pacientes individuales que yo ajusto la dosis o veo el antibiótico mejor opción. En otras palabras, lo maneja netamente especialidades, porque se lo tiene que internar, evaluar cada día, se lo va valorando el paciente por hora, por día, y se va ajustando la dosis. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, tenemos los antibióticos que vamos a ver en primer lugar. Tenemos los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular. Estos antibióticos son los llamados beta-lactámicos. En primer lugar, tenemos los antibióticos, los glucopéptidos, la cefalosporina, otros beta-lactámicos y algunos que ya hacen resistencia y necesitamos inhibidores de la lactamasa que hacen una resistencia generalmente al beta-lactámico. Entonces este grupo entra todas las penicilinas, todas las cefalosporinas, son medicamentos llamados bacterostáticos o bactericidas. Bactericida. Bactericidas. En este grupo de medicamentos llamados beta-lactámicos se dice que son beta-lactámicos principalmente porque tienen una estructura de un anillo que se llama lactama beta, pero eso, la verdad es una teoría. Pero es importante porque de aquí en adelante vamos viendo un montón de medicamentos. No me importa a mí tanto, bueno, un poco le voy a preguntar mecanismo de acción, les soy sincero, así no tanto, pero más que todo me voy a basar en guía y en indicación. O sea que del 100%, un 70% va a ser, y en algunos casos dosis de los medicamentos más importantes. Pero si están preguntándole que si tiene un anillo beta, que estructura, que eso, nunca más lo van a ver. Es nomás que lo entiendan. Es más práctico. Bueno, entonces estos antibióticos llamados del grupo de los beta-lactámicos, como habíamos dicho, actúan bloqueando la síntesis de la pared, de la célula, de la bacteria. Van a ejercer una acción antibacteriana cuando inhiben la formación o la síntesis de la pared bacteriana, lo que generalmente, por eso es que son llamados bactericidas, como vimos al principio, son llamados bactericidas. Obviamente que este grupo igual hay resistencia bacteriana, y esa resistencia bacteriana ya vamos a ver esos inhibidores del anillo beta-lactámico que generalmente sucede. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí nos vamos a la pared. Este grupo de medicamentos llamados inhibidores de la síntesis del péptido glicano. Fíjense que aquí, si nosotros hacemos nuevamente la revisión, nos recordamos, tenemos la bacteria gram positiva y la bacteria gram negativa. Ambas tienen su pared celular, lo mismo, solamente que la gram positiva en la extensión se ve más grande su pared que la negativa. Estas son un poquito más complicadas. Tienen la diferencia que la gram negativa tiene una membrana interna, y eso es lo que tal vez un poco más, digamos, que la hace más resistente o no es tan fácil de eliminar por esta pequeña membranita que la va a proteger. Ahora, si ya hacemos un análisis donde va a actuar estos medicamentos, generalmente es en el péptido glucano que está acá. Fíjense cómo en la gram positiva, por eso es más fácil de eliminar, es más grande,
generalmente estos van a inhibir el último paso de la formación de este espectro bucal. Aquí es donde van a actuar. Y tal vez yo les pregunto, aunque no soy muy de preguntar esto, pero puede ser, ustedes son de la bien, saben más. Siempre les puedo preguntar tan fácil. No, mentira. ¿Qué más recuerdo? Siempre lo comparo. Y el otro día en el chat de lo de la privada, ¿no? le pones, lo encontré a uno. Parece de la Gabriel, ¿no? Le decía, los cabos burro. No hay mucha diferencia con ustedes, con la privada. Obviamente que lo entiendo en parte porque son puros brasileños. El idioma también, ya lo quiero ver ustedes yendo a Brasil, ya no es tan fácil. Bueno, pero la mayoría de ustedes son más del siglo, pero bueno, es más fácil que le entiendan de lo de la privada. Y eso lo van a ver reflejado en el internado también. A los de la Gabriel se los respetan. Porque ¿qué es lo que pasa en unos hospitales? Están todos. Y hay unos hospitales donde ahí están los internos de la Gabriel, de la privada. Y bueno, a ver, lista. Tanto. Dígame, ¿dónde actúan las penicilinas? Generalmente los de la Gabriel sobresalen. Yo ya lo molestaba, le decía, no, obviamente no la hago yo ahora porque ya soy docente. Se lo molesta porque evidentemente a ellos no tienen el nivel que ustedes, pero hay algo que no se confía en el nivel que ustedes adquieren. A nivel de cuando dan examen de especialidad, le ganan otro, porque vienen de afuera. Y eso es porque estudian más para eso de afuera. No sé si son tan afuera. O sea que cederles un poco no es bueno. Es bueno nomás apretarlo, porque al momento de citar el examen de especialidad, no le van a preguntar, pues, dosis de la penicilina. Le van a preguntar dónde actúa la penicilina en la pared celular. Ahí le van a poner lipopolisacárido, membrana externa, peptidoglicano, membrana citoplasmática. Así, más o menos. O sea que las preguntas son más fuertes. Por eso es que no es nomás cederle, digamos, hay que armar un poquito para que adquieran ese hábito. De cuando van a empezar eso, yo se lo digo porque obviamente yo quisiera que ustedes algún día sean los especialistas y me entiendan a mí, no, pero yo voy a ser Diego. Yo voy a querer que me entiendan bien. Todos vamos a ser hijos, todos vamos a tener hijos. Y por eso es que yo intento darles lo que más van a utilizar y tal vez algunas cosas así les digo, no, digamos, pero porque si no hubiera ese examen les diría, no, esto no es para farmacología, pero no es así. Bueno, entonces, en este grupo, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta ahorita. Y aquí vamos a quedar, hoy tenemos